iglesia, en el libro de Génesis capítulo 22, verso 18. Génesis 22, verso 18. Y leemos la poderosa palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios bendiga su poderosa palabra, amada iglesia. Se pueden sentar y damos gracias a Dios por ese hermoso devocional. Jesucristo realmente es suficiente. Así que yo no sé usted, pero la palabra nos invita a meditar en la palabra, pero también en lo que implica lo que leemos en cuanto a nuestra vida diaria. Y cuando meditamos en la vida del hombre natural, antes de Jesucristo, ¿verdad? Antes de que Jesucristo corporalmente entrara en el escenario de la tierra, lo que podemos visualizar es un mundo sombrío, es un mundo distorsionado acerca de su falta de identidad y dirección en cuanto a la vida personal se refiere. Es un mundo donde la hostilidad enmarcaba las relaciones interpersonales. Es un mundo de grandes problemas a causa del pecado y la maldad del hombre. Me estoy haciendo referencia cuando meditamos antes de que Jesucristo entrara en la escena de la tierra. Y esto, amada iglesia, yo entiendo que lo podemos comprender mucho mejor cuando observamos la naturaleza humana. Yo creo que cada uno como creyente tenemos que estar consciente de cómo es nuestra naturaleza, cuán vulnerable es, que de eso hablamos en el mensaje anterior. Así que podemos entender la condición del hombre cuando entendemos la naturaleza humana contaminada por el pecado. Lamentablemente lo que de ella se desprende, lo que se desprende de esa humanidad caída son cosas horrendas, amada iglesia. Cuando usted empieza a considerar a lo que puede llegar esa naturaleza, a lo que puede llegar el hombre en su condición natural, son cosas que verdaderamente nos aterran. Como por ejemplo, ver padres abusando de sus hijos o de sus hijas, aun cuando son niños o son niñas, o sea, están en una etapa de formación. ¿Cómo es posible, verdad, al entendimiento humano, que un padre que fue parte de la procreación de un niño o una niña sea quien abuse de esa vida indefensa, tierna en cierto sentido, pero utilice entonces su fuerza, su capacidad para abusar de su hijo o de su hija? Son cosas que verdaderamente son aterradoras. Ver también hermanos y hermanas que crecen dentro de un mismo núcleo familiar, que comen de la misma mesa, que son instruidos por el mismo padre, cuando esos niños o esos ¿verdad? Llegan a ser hombres o dentro de su etapa adolescente comienzan a crear contiendas, divisiones, peleas. Son cosas que a mí en lo personal me aterran. Ver también familias completas divididas entre ellos porque no logran ponerse de acuerdo en alguna situación particular o porque deciden oponerse unos a otros. Son cosas aterradoras. Ver también individuos abusar de otros que a lo mejor no tienen la misma capacidad intelectual que ellos y utilizan entonces sus capacidades para esclavizar a otros, para denigrar a otros a los cuales Dios nos ha llamado a amar. Ver también personas que utilizan su estatus social o su standing social para arrastrar a las masas a unos precipicios que solamente la gracia de Dios los puede salvar de ahí.
Vea, hoy en día hay muchos personajes que están entonces induciendo a jóvenes, a niños, a practicar un sinnúmero de ideas, a llevarlas a cabo y los están llevando a un precipicio, pero son miles, son millones que están arrastrando a estas personas con ideas del mismo infierno. Y eso verdaderamente aterra cuando uno ve a un joven con potencial, un joven que Dios creó, posiblemente un predicador, un maestro de escuela bíblica, un evangelista o un siervo de Dios, pero alguien se aprovechó de su ignorancia y ahora está cautivándolo hacia el pecado. Amado, eso aterra. Porque son millones de personas que están yéndose hacia un precipicio y no sabemos si pueden salir de ahí. Ver también personas que viven contaminando la mente de otras personas con filosofías humanas. Ver también otros que privan de la vida gente inocente y no les importa. Verdaderamente, amados hermanos, es aterrador lo que podemos ver en el comportamiento de la naturaleza humana. Pero me gustaría, amada iglesia, que fuéramos al libro de Romanos capítulo 7, verso 18, y veamos lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice a nosotros como iglesia. Y dice su palabra: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, dice el apóstol Pablo, pero no el hacerlo. Por lo cual, amados hermanos, en referencia al hombre natural que vive en una condición de pecado, es virtualmente imposible que pueda vivir en armonía con el bien de manera consistente. O sea, podemos ver personas que hacen cosas que al ojo natural nos pueden dar un sentido de que lo está haciendo bien, se está esforzando. Sí, pero son momentos precisos que se puede dar, pero de manera consistente el hombre es incapacitado en mantenerse haciendo el bien. Así que el mismo texto lo aclara cuando dice: en su carne no mora el bien. Pero en la vida cristiana hay una diferencia, o sea, en el creyente hay un elemento dado por Dios que es el Espíritu Santo, quien es el que nos ayuda a practicar el bien. O sea, como cristianos no tenemos excusa para no hacer el bien. Porque en nuestra capacidad natural no podemos, pero en nuestra vida espiritual sí podemos por medio del Espíritu Santo, quien es el que nos ayuda cada día a practicar el bien, es el que nos auxilia. Yo me acuerdo una vez que mi casa, pues ustedes saben, eran 3 varones, y yo, sin ser barbero, pues asumía esa posición. Ya ellos no me quieren como barbero, pero mientras me lo permitían, pues hacía esa función. Y un día yo llego del trabajo cansado y me acuerdo que Jonathan me dijo: papá, ¿me vas a recortar? Y yo le dije: estoy cansado. Me puse a hacer cosas en la casa y el Espíritu Santo me dijo: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayarás. O sea que en mí yo estaba resistiendo a hacer el bien, pero el Espíritu Santo de Dios nos auxilia en nuestras debilidades. Y me proveyó la palabra, me proveyó la dirección, y yo entonces invité a Jonathan para poderlo recortar. Y así sucesivamente podemos testificar en momentos dados donde tendíamos a rendirnos a la voluntad de la carne, pero el Espíritu Santo, conociendo nuestra fragilidad, conociendo nuestra humanidad, pudo ayudarnos a crear conciencia de lo correcto.
y pudimos entonces responder a la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Pero, amada iglesia, libramos una batalla. Ningún cristiano me puede decir que, si le sirve a Dios realmente, que no vive una batalla. Libramos una batalla, amada iglesia, a diario entre los deseos de la carne y la ley divina de Dios, a la cual el Espíritu Santo nos conduce cada día a practicar esa ley divina. Observemos cómo el apóstol Pablo lo ilustra a través de Romanos 7, verso 25. Y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, que constantemente, o sea, conscientemente conocemos la ley de Dios. Ya yo no lo veo tanto, pero cuando yo era adolescente y perseveraba en el Señor, en las iglesias previas que estuve de llegar aquí a Renacer, veía mucho contienda entre hermanos, a ver cuánto conocían de la palabra. No, porque el texto dice esto, no, porque Romanos dice aquello, y usted veía una contienda terrible por los argumentos que ellos exponían, a ver quién sabía más de la palabra. Y yo, siendo un adolescente, me chocaba esa interacción, porque no la veía bíblica. Así que no es saber en nuestra mente lo que Dios dice. No es que eso esté aplicado a tu corazón, que haya una convicción genuina que lo que Dios dice no se pone en duda, no se negocia. Esos eran los hombres fieles de la palabra, que morían por el evangelio. Esteban murió apedrado, pero él no se cayó porque se vio amenazado con piedras. Los apóstoles murieron de diversas maneras horribles por el evangelio. No se intimidaban ante la presión humana de que se callaran la boca. No, ellos seguían predicando el evangelio porque lo que ellos creían, nadie lo podía callar. Ellos dijeron: es que lo que hemos visto y oído, eso es lo que tenemos que decir. No nos podemos callar. Pero era también lo que ellos vivían. Pero la iglesia moderna negocia la palabra. O sea, si me conviene, soy creyente. Si me pone en una posición en donde el mundo me pueda despreciar, pues entonces me polarizo con la idea del mundo. Cuando el texto dice: compra la verdad y no la vendas. Y no es que nosotros compremos literalmente la verdad, es como adquirir la verdad. Nosotros adquirimos la verdad por revelación divina. Pues ya que la conoces, no la negocies. Vamos para la iglesia hoy. Hoy, vamos para la iglesia. Eso debe ser una pregunta que yo me haga. O sea, debe ser una pregunta que yo me haga hoy. ¿Voy para la iglesia? Eso no debe ser una pregunta. Ve el negocio. Ve, entramos en negociaciones con la palabra. ¿Qué tú crees? ¿Vamos para la iglesia hoy o nos quedamos por Zoom? Eso no debe estar en negociación. Cuando la Biblia enfatiza que no dejemos de congregarnos. Hay hermanos que están excusados porque tienen sus condiciones de salud.
Pero que yo me pregunte a mí, ¿voy para la iglesia hoy? No, hermano. Ahí no hay fidelidad a la palabra. Pero esa es la iglesia moderna. No es la iglesia que la palabra nos enseña. Es como nosotros hemos ido distorsionando, pero es nuestra condición, porque muy claramente la Biblia dice, yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios. O sea, que conscientemente estoy consciente de la palabra, pero más con la carne a la ley del pecado. Nuestra fe va a ser retada, amada iglesia. La carne nos va a seducir para que nos rindamos al pecado. Y les pregunto, ¿no ha pasado que nos hemos visto fallándole a Dios? O sea, pecando. Y decimos, pero si yo sabía que eso estaba mal. Yo sabía que no debía hacer esto porque la Biblia dice esto y esto en cuanto a esto que yo estoy haciendo. Yo lo sé. Yo lo sé conscientemente, estoy consciente de lo que la palabra de Dios enseña, pero fallamos. Entonces, ¿por qué fallamos? ¿Qué ocurrió? Vamos a ir a Romanos 7, verso 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Dice, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. El apóstol Pablo nos muestra por el Espíritu Santo cómo obra el pecado. Y dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Veamos esto desde la perspectiva del huerto del Edén. Allí estaba Adán y Eva. A ambos se les había provisto la ley divina. Cuando dice en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Así que hay un mandamiento y ellos estaban conscientes del mandamiento. Ellos lo sabían. Así que no es lo mismo entonces lo que dice Romanos 7:11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. El pecado, amada iglesia, es el instrumento del diablo, con el cual seduce al hombre, en este caso a Adán y Eva, a codiciar lo que establecía el mandamiento divino. El pecado lo que nos va a llevar a nosotros es a codiciar lo que dice el mandamiento, al cual somos llamados a serle fiel. Pero el pecado tiene sus artimañas y es lo que el diablo va a usar para seducirnos, para codiciar que el mandamiento divino, no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eva codició el árbol, ¿verdad que sí? Saúl codició los animales y tesoros de los amalecitas cuando Dios le dijo que destruyera todo, pero él codició eso. David codició la mujer de su prójimo. Ananías y Zafira codiciaron el dinero de la heredad. Y al codiciar cada uno de ellos, invalidaron en su corazón la palabra de Dios. Le dieron lugar al pecado, invalidaron en su corazón lo que conscientemente sabían. Ahora les pregunto, ¿y a cuántos de nosotros no nos ha pasado esto? Que la codicia nos ha arrastrado al pecado.
codiciar el mandamiento nos ha arrastrado al pecado. Porque el mandamiento lo que está estableciendo, esto no lo puedes hacer. Pues eso es lo que queremos. Lo que Dios dice, no. Porque la mente lo quiere. Perdón, la carne lo quiere. Esa humanidad caída lo quiere, lo desea. Y va a retar el mandamiento. Si usted y yo lo permitimos. La pregunta es, ¿por qué Jesús dijo que el príncipe de este mundo no tenía parte en él? Esa es la pregunta a la iglesia. ¿Por qué Jesús dijo que el príncipe de este mundo no tenía parte en él? Por lo tanto, amados hermanos, ¿cómo nosotros podemos librarnos de la influencia de la carne? ¿Cómo podemos librarnos de ella? Miren lo que dice Romanos 6, verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y hay un ejemplo en la palabra que armoniza con ese texto que acabamos de leer en 2 de Timoteo 1:5. El apóstol Pablo le dice al joven pastor Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, la fe de este joven Timoteo era una fe genuina, no era una fe que negociaba la palabra o que sustituía la palabra por sus deseos, sino que era una fe genuina en lo que Dios decía o establecía o está establecido por él. Él dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y el apóstol Pablo está dando testimonio de esa fe. Ahora bien, amada iglesia, ¿ha percibido la grandeza de Dios en ti? ¿Usted está consciente de la grandeza de Dios en su vida? Cantaban los salmistas que Dios era suficiente, Julito. Jesucristo basta. La grandeza de Dios en cada uno de nosotros es Jesucristo. Porque fue Él quien nos rescató de nuestra condición. Fue Él quien nos libró de la ley del pecado y de la muerte cuando nos encontrábamos en este mundo perdido. Fue Él y solamente Él quien nos pudo libertar de la esclavitud al pecado que nos sometía vez tras vez a practicar el pecado, aun cuando no queríamos. Terminábamos enredados en él. Pero gracias a Jesucristo, hoy usted y yo podemos ser libres de la esclavitud al pecado, aunque queda la influencia. Pero Cristo se engrandeció en nuestras vidas y nos libertó de la condición en la que nos encontrábamos. ¿Entiendes que Jesucristo es la grandeza de Dios en tu vida? Yo doy testimonio de eso. Porque en mi debilidad era imposible yo poderme liberar de la condición a la que me encontraba. Pero Jesucristo vino con poder y con gloria a esta tierra para libertar al hombre de su condición de esclavitud. Ahora bien, si entiendes que Jesucristo es la grandeza de Dios en tu vida, la pregunta que viene posterior es, ¿puedes testificar eso?
puedes testificar en tu vida personal quién es el que está engrandecido en tu vida. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:20. Él dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, o sea, sin ningún temor, como siempre, ahora también será magnificado, engrandecido Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte. ¿Ve la fidelidad de estos hombres? ¿Ve? Cristo era magnificado en su vida. Cristo era engrandecido en su vida. Por lo tanto, el apóstol Pablo testificaba en cuerpo por vida o por muerte esa realidad. Mira, hermano, yo no sé si usted ha tenido la experiencia de testificar su testimonio con alguna persona. Yo no sé si usted la ha tenido. Dios me ha dado esa oportunidad. Y cuando usted está compartiéndole a otra persona su testimonio, no crea que usted está solo en ese momento. La Biblia dice que Jesucristo dijo, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Así que Jesucristo, la persona del Espíritu Santo, está produciendo usted palabras de sabiduría para que usted pueda impactar la necesidad de esa persona. Porque el hombre en su condición es débil, frágil y vulnerable. Necesita de un Cristo Salvador para que pueda ser libre de su condición, y es el que usted le comparte. Porque usted se identifica con él. Y usted puede decir, Cristo se engrandeció, Cristo se magnificó en mi vida, me pudo libertar de lo que yo era imposible lograr. Y lo quiere hacer con usted. Eso es lo que somos llamados a compartir, amada iglesia. Pero fíjense que el apóstol Pablo especifica, será magnificado Cristo en mi vida, dice, en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ahora bien, amada iglesia, ya estamos finalizando. Gracias al conocimiento que Dios nos da, conocemos que este mundo vive bajo oscuridad, bajo pecado y bajo el engaño del enemigo. Pero cabe resaltar, amados hermanos, que a pesar de esta condición del hombre, Dios nunca ha abandonado a su creación. Aún en su peor momento, Dios le ha hablado. Y me gustaría que tuviéramos el ejemplo de Génesis 3:8, cuando entonces Adán y Eva pecan, se esconden de la presencia de Dios, y veamos entonces cómo Dios interviene en sus vidas. Y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Así que en el peor momento de Adán y Eva, jamás ellos habían encontrado en una condición como esta, porque nunca antes en su historia habían pecado. Por lo tanto, en su peor momento, Dios salió a su encuentro. Así que yo no sé cuál ha sido su peor momento, pero sí sé que este Dios que no cambia ha estado ahí hablando a su corazón. Y él le dice a ellos, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando yo veo la condición de Adán y Eva, veo dos posiciones. Veo una posición de privilegio, porque ellos estaban viviendo una vida extraordinaria, pero también veo una condición deteriorada. Privilegiada, amada iglesia, porque tuvieron la guianza, el cuidado de Dios, tuvieron
los privilegios que ningún ser humano pudo tener, fueron las primicias de la creación y tuvieron un acceso a la presencia misma de Dios, pero por su vida en santidad, pero deteriorada por su vulnerabilidad al pecado del cual Dios les advirtió no tomaran parte en él. Veo dos posiciones, una privilegiada, pero una deteriorada por su vulnerabilidad al pecado. Y leímos entonces en Juan 14:30 cuando dice, no hablaré mucho ya con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y en nada tiene en mí. Y esta es una poderosa afirmación. Jesús dijo, y en nada tiene en mí. Una de las formas, amada iglesia, donde el príncipe de este mundo aún guarda dominio sobre el hombre es a través del pecado, como mencionamos anteriormente. Todavía guarda dominio sobre el hombre a través del pecado. Pero hubo una promesa a la humanidad. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuando obedeciste a mi voz. Y damos gloria a Dios porque podemos entender la grandeza de Dios en la palabra que le dio a Abraham, un hombre común, un hombre simple, pero Dios lo llamó con un propósito mayor de lo que él podía considerar. Que él siendo pequeño, pero potencialmente representaría un pueblo numeroso y del cual Cristo se levantaría para traer vida y esperanza a los hombres, para traer transformación a todos aquellos que creyeran en él, en donde nos incluimos usted y yo. Pero ese Cristo vino y nos delegó el evangelio. Nos delegó compartir el evangelio que nos alcanzó y nos trajo vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Génesis 22:18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Pueden ponerse en pie, amada iglesia? Y yo quisiera cerrar este mensaje preguntándoles, ¿qué has considerado en tu vida como la grandeza de tu vida? Yo no sé si has considerado tu familia. Yo no sé si has considerado los logros que has tenido. Yo no sé si has considerado los recursos que Dios te ha permitido tener. No sé a qué cosa le has adjudicado la grandeza de tu vida. He escuchado personas decir, lo más grande que yo tengo en mi familia, lo más grande que yo tengo son los recursos que tengo, lo más grande que yo tengo es la experiencia que tuve en aquel momento, lo más grande que yo tengo es los estudios que logré. Yo diría, lo más grande que yo tengo es a Jesucristo. Porque todo lo demás, dice la Biblia, que es vano, es terrenal. Hoy está y mañana no está. Aún la misma vida física. ¿Qué tú dirías, amada iglesia? ¿Cuál es la grandeza de tu vida? Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios no solamente le interesa salvarte a ti, también a aquellos que son tu descendencia. Y hoy tú puedes salir de aquí con esa convicción, que la grandeza de Dios en tu vida, aun cuando tú te consideres impotente para lograr intervenir o influenciar en aquellos que te rodean, hay un Dios que te ha prometido, si creyeres en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, porque Jesucristo es la grandeza de tu vida. Oremos, iglesia.
Señor y Padre bueno, te damos gracias, porque en tu palabra podemos confiar. Y tú nos has llamado, Señor, desde mucho antes del que nosotros pensáramos, Señor. Ya nosotros estábamos en tu corazón. Para vivir para tu gloria, para exaltar tu nombre conforme nosotros vivimos en esta tierra. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que tú eres nuestra grandeza y que podamos entonces imitar el apóstol Pablo en su fe cuando dice que por vida o por muerte Cristo es magnificado en su vida. Que la amplificación de nuestra voz sea proclamar a Cristo con aquellos que nos rodean. Danos, Señor, esa oportunidad cada día de nuestra vida. Poder engrandecerte a través de nuestro sometimiento a tu palabra, nuestro sometimiento a tu llamado a cada uno de nosotros, Señor. Por Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Dios bendiga, amados hermanos.